Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga, mis amados. Gracias a Dios estamos llegando al día número 14 del ayuno. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia, y sé en el Señor que nuestras oraciones han sido respondidas. Su gracia es inimaginable, pero su amor también para con nosotros nos es mostrado en todo tiempo. Mi amado, mi amada, pues esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartirte, seguir desarrollando lo que el día lunes estuvimos platicando. De hecho, es necesario que aprendamos varias cosas de diferentes siervos para que podamos nosotros ajustarnos a lo que el Señor espera. Pero también en ese ajuste dejar de hacer cosas o aferrarnos a algunas que ya estamos haciendo bien. Amén. Así que, ¿qué tal si juntos oramos y que el Señor nos guíe, nos ministre, nos hable, pero también que Él nos redarguya? Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, esta noche te damos lugar a ti y queremos pedirte, por favor, háblanos. Sé tú mismo, Señor, usando mis labios para compartir tu palabra. Señor, aquellos que se conectan, abre su entendimiento, obra en sus corazones. Haz con ellos, Señor, conforme a tu dulce misericordia. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, inspíranos, Señor. Inspíranos, Señor. Ciertamente necesitamos, Señor, ser guiados por ti. Padre, por favor, Señor, quita toda oposición, todo aquello que quite nuestra atención de ti, y háblanos esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, ciertamente en la palabra encontramos incontables números de siervos, tanto buenos como malos. Y en ambos podemos estudiar ciertas características que nosotros podemos hacer y obviamente que debemos de dejar de hacer también, ¿verdad? Y quiero recordarte lo que platicábamos el día lunes. El ser siervo, mi amado. Si entendemos que somos siervos y fuimos llamados para ser siervos, esto nos genera un reto y es crecer espiritualmente, porque el siervo viene derivado de la estatura espiritual. Y hoy quiero que veamos una escalera, llamémoslo así, ciertos peldaños para poder tomar ciertas características buenas y algunas que no son buenas. ¿Por qué? Porque nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, tal y como lo dice la Escritura. Pero nosotros este día nos encontramos en algún lugar en nuestro servicio, en algún lugar por ahí arrumbado, en algún lugar que no sabemos cuál sea, pero al paso de estas enseñanzas lo encontraremos. Y hoy primeramente quiero hablarte de dos siervos, y el primero es el siervo engañado. Vamos a la palabra, vamos a aprender un poco más. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 24. El siervo engañado, segunda de Samuel 19, 24.
También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Mira eso, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Cuando David estaba regresando de una gran persecución, de la guerra que se había manifestado a causa de que Absalón estaba buscando levantarse contra él, cuando él regresa al reinado, él viene por el camino, de camino a Israel, y en el camino lo encuentra Mefiboset. Y la apariencia de Mefiboset me llama mucho la atención. Él evidenciaba que estaba pasando por un gran luto, estaba pasando por gran preocupación. Cuando nos lo narra la escritura, nos muestra que él no se había bañado, que no había limpiado sus pies, que no había cortado su barba, es decir, estaba totalmente desalineado. ¿Y qué es esto? Esta acción, esta actitud de Mefiboset es una evidencia del profundo y el prolongado tiempo de lamentación por el cual pasó él cuando su rey no estuvo presente. ¿A qué voy con esto? Sale Mefiboset a buscar al rey así, y el rey David lo encuentra y le dice: ¿por qué no saliste conmigo, Mefiboset? Porque el rey había dado una orden tiempo antes de que salieran con él. Y le dice: ¿por qué no saliste? Y si comenzamos a aplicar esta pregunta, podemos verla directamente a nuestro ministerio, podemos verla directamente a la obra que nosotros desarrollamos en la casa del Señor. Y el mismo Señor nos está diciendo a nosotros: ¿por qué no hiciste la tarea que yo te encomendé? ¿Por qué no ejerciste tu ministerio? Y si lo aplicamos un poco más, David le está diciendo a Mefiboset: Mefiboset, ¿por qué es tanta tu frialdad? ¿Por qué es tanta esa muerte espiritual mientras que yo estoy peleando por ti? Eso lo vemos en el espíritu. Y yo te pregunto: ¿por qué es tanta tu frialdad mientras que hay alguien peleando por ti? Y Mefiboset le habla y le dice: Señor mío, mi siervo me engañó. Esto es muy interesante, mi amado. Y quiero aplicarlo desde varias aristas para ver una gran importancia de que no nos debemos permitir ser engañados y mucho menos engañar a nadie. En la escritura encontraba que la palabra engañado aparece en el mismo renglón, llamémosle así, en el mismo uso que la palabra traición. Y viene de una palabra hebrea que se escribe ramá. Y tú y yo conocemos la consecuencia de alguien que es un traidor, de alguien que es un engañador. Judas, por ejemplo, fue y se mató. Es la muerte, la traición. Pero si lo vemos también en el libro de Levítico, podemos encontrar que cuando había una traición marital, la paga era que mataran al infiel junto con aquel que estaba siendo infiel, pero los mataban con piedras. La paga del traidor es muerte, mi amado. Y si nosotros vemos
esto desde un ángulo diferente, podemos encontrar, y te lo voy a narrar, David es tipo de Jesús. Mefiboset, tipo de la iglesia. Y Siba, el siervo engañador, es tipo de aquel hombre o mujer que no enseña correctamente la palabra, que no traza la palabra, que no disipula la iglesia. Y quiero que lo veas desde el siguiente punto. Jesús está delante de la iglesia y le está diciendo: iglesia amada, ¿por qué no subiste a mí el día del rapto? ¡Qué impacto! Mi amado, ve esto. Le está diciendo el Señor a su iglesia: ¿por qué no subiste cuando yo tenía un lugar preparado para ti delante de mí, justo en mi presencia? ¿Y cuál fue la respuesta de Mefiboset? Fui engañado. No sea, mi amado, que después de la gran tribulación haya mucha iglesia que el Señor le pregunte: ¿por qué no fuiste levantado el día del rapto? Y esa iglesia diga: es que fui engañado. Piensa, mi amado, no seas tú engañado en nada. Por eso es tan necesario conocer la Escritura. Pero también no engañemos a nadie. A nadie. Por eso es tan necesario que en este tiempo, porque algo que he estado descubriendo es de que nos hemos acostumbrado a algunos, porque ni siquiera todos lo hacen, algunos darle like a la predicación, uno que otro compartirla. Pero yo me pregunto, ¿y todos los demás cómo es su relación hoy con Dios? No te engañes a ti mismo, mi amado. ¿Qué va a pasar el día del rapto? Nosotros tenemos que ser tomados por dignos en ese día. Vamos a avanzar un poco. El siervo que engaña normalmente oculta sus intereses y busca siempre sacar el provecho de aquellos a quienes está engañando. ¿Cómo lo veo? Siba era el mayordomo de Mefiboset, pero él, a pesar de que era el hombre de toda la confianza de Mefiboset, él deseaba las riquezas de Mefiboset. Y nosotros, en cada uno de nosotros, el Señor ha depositado riquezas espirituales, ha derramado su presencia, ha derramado su unción, su bendición sobre nuestra vida. Pero ojo, sin discernimiento, sin una vida rendida delante del Señor, fácilmente seremos engañados. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Mi amado, no nos dejemos guiar por algo o por alguien que no sea la Escritura y que no nos hable la Escritura. No sea, mi amado, que de repente ese Siba que te esté guiando de manera incorrecta, o ese amigo, o ese consejero, o esa persona que te esté llevando de manera incorrecta, te lleve al enfrentamiento con el hecho de que fui engañado, Señor, por eso no fui levantado en el día del rapto. Veámoslo desde otra arista. Te estoy hablando de alguien que disipula incorrectamente. Ahora veámoslo. Quizás simplemente estás siendo tú mismo víctima de tus propias pasiones y arranques. No sea, mi amado, que el hecho de que tú sientas: ay, es que nadie me toma en cuenta, ay, es que nadie me dice las cosas, ay, es que a mí no me piden mi opinión. Cuidado. No sea que esos sentimientos engañosos provoquen que seas tú mismo tu propio Siba. Pero también, si estás batallando con ese carácter alterado, mi amado, cuidado.
Así era Siba. No sea que de repente te encuentres tú mismo autoengañándote, autojustificándote. Vamos juntos, mis amados. Mi amado Mefiboset, de acuerdo a la escritura, yo encuentro que cuando le dieron la orden del rey, él le dijo a su siervo: enalbárdame un asno. ¿Por qué? Porque él quería ir a la guerra con su señor. Él quería ir con su rey, aun cuando fuera lisiado de ambos pies y por sí mismo no pudiera hacer las cosas. Él ordenó a su siervo: enalbárdame asno. Y su siervo no lo hizo. Y aquí quiero mostrarte algo. Y es una pregunta. A Mefiboset, él estaba incapacitado físicamente a causa de que sus pies estaban lisiados. Tú, mi amado, ¿de qué estás lisiado espiritualmente? Pensemos, por eso estaba hablando de las emociones, del carácter, de los arranques, de los engaños de las personas. Pensemos, ¿en qué estamos lisiados? ¿En qué estamos incapacitados espiritualmente? Cuando yo hacía este mensaje, el Señor me hizo entender algo. No importa la herida, para eso está el perdón. Pero lo que no puedo pasar por alto es que mis siervos no tengan una relación genuina conmigo. Y si tú y yo no tenemos una relación genuina con el Señor, podemos ser engañados. Porque a través de nuestra relación con el Señor, somos completados en Él, perfeccionados en Él. Somos uno en Él. Mira lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, mi amado, ¿por qué somos engañados? Porque estamos faltos de oración. No hay otra, no hay vuelta de hoja. Estamos faltos de oración. Pastor, es que yo oro mucho tiempo. Quizás estemos orando mal. Necesitamos ir a una comunión genuina con el Señor, porque quiero recordarte algo que de manera eventual te lo digo. Las cosas espirituales no dependen de las cosas naturales, pero las cosas naturales sí dependen de las espirituales. Vamos a regresar un poco a la palabra. Quiero mostrarte algo. Mefiboset no estaba pegado al rey. Había roto quizás esa relación. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que ha fracturado o roto tu relación con el Señor? Aún la Escritura en la segunda epístola de Juan, en el capítulo 3 me parece, en el capítulo 1, perdón, dice que la comunión que se tiene entre los hermanos es la misma comunión que hay con el Señor. Se manifiesta la comunión con el Señor. Si tu relación con alguno de los hermanos está fracturada, es reflejo de tu comunión con Dios. Qué fuerte está eso. Pero también hay algo, mi amado. Mefiboset no estaba pegado al rey. Y quiero recordarte lo que dice la palabra. Cuando a él lo mandan a traer de Lodebar, el rey David da una orden y dice que este hombre Mefiboset se sentará a mi mesa, comerá de mi comida, me oirá, me verá todos los días. Esta es su casa. Y al momento de leer el libro de 2 de Samuel capítulo 19, yo encuentro que Mefiboset no estaba con el rey. Mefiboset estaba en su casa. Si Mefiboset hubiera estado en sincronía con el rey, Siba, su criado, su siervo, jamás lo hubiera engañado. ¿A qué voy con esto? Mefiboset hubiera escuchado lo que el rey decía, hubiera visto lo que el rey hacía.
Y si lo llevamos a nuestra vida, yo quiero mostrarte algo. ¿Qué tan cerca estás del Rey, de Reyes? ¿Lo escuchas? ¿Lo percibes? ¿Te habla? Porque tú y yo también fuimos llamados a estar a la mesa del Rey. No nos acostumbremos, mi amado, a este tiempo. No nos acostumbremos a que hay un pastor detrás de una cámara o de repente delante de ti físicamente y que te está diciendo: sirve, haz esto, haz lo otro, lee tu palabra, busca al Señor en oración. No, mi amado, salgamos de eso. Nuestra relación con Dios depende de nosotros mismos. No sea que de repente nos encontremos diciéndole al Señor: fui engañado. Tú tienes bases bíblicas ahora. Sabes mucho del Señor. Ya no eres un neófito, es decir, un principiante. Mi amado, y quiero mostrarte un ejemplo muy espectacular. Eliseo. La Escritura nos habla de que cuando el rey iba a la guerra estaba ahí Eliseo. Y Eliseo le anunciaba al rey todas las cosas que tramaba el rey adversario, el rey enemigo. Y le decía al rey por dónde se tenía que ir, qué lugares tenía que evitar, qué estrategias tenía que tomar, a tal punto de que el rey enemigo se levanta y dijo: aquí en mi propio reinado alguien me está traicionando, porque el rey de Israel siempre se adelanta. Y hubo un siervo de ese rey enemigo que dijo: no, Señor, es que todo lo que tú dices en tu cámara secreta lo conoce el profeta Eliseo. ¿A qué voy con esto? Eliseo, ¿por qué conocía lo que el rey enemigo decía y hacía? Porque estaba a la mesa del rey. Y el rey le revelaba lo que iba a pasar. Él no era un siervo engañado, él era un siervo enlazado con su Señor. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, el siervo engañado normalmente se tropieza a sí mismo, se autorrechaza, se autocondena, se aísla, le da lugar al enemigo y automáticamente se pone en contra de la autoridad. Ciertamente, mi amado, cuidado con los Siba. No seas tú mismo también un Siba. Tenemos que aprender a discernir, a comer, practicar y vivir la palabra. Pero también, mi amado, nos es necesario permanecer sentados a la mesa del Rey. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo una vez más con esto? Estamos faltos de oración. Escudriña tu propio corazón. Estamos faltos de oración. Ahora quiero enseñarte acerca del siervo leal. Vamos a la palabra otra vez. A 2 de Samuel, capítulo 18, verso 12. Mira lo que dice. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, fíjate, aun cuando me dieras la recompensa que fuera, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Mi amado, de hecho este joven ni siquiera nos muestra cómo se llama. Es un anónimo, un siervo anónimo. Pero en ese siervo anónimo nos muestra la gran lealtad y la gran honra, la gran fidelidad que debemos tener primeramente para con nuestro Señor y también para con nuestras autoridades delegadas. ¿A qué voy con esto?
Este hombre que nos muestra la palabra tenía un profundo respeto por el rey. Que él dijo, me den lo que me den, yo no voy a fallar. Nada me va a tentar a ir en contra a una orden que me dio mi autoridad. A una orden. ¿Y a qué voy con esto, mi amado? Y tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste hasta las últimas consecuencias una orden de Dios? Un encargo del Rey de Reyes. ¿Cuándo fue que llevaste a las últimas consecuencias e hiciste todo lo posible por algo que te encargó tu pastor? Una autoridad delegada. Mi amado, el Señor me decía algo. Muchos quieren ser puestos en lugares visibles, en posiciones honrosas, pero hasta en las cosas más sencillas son infieles. ¿Cómo los voy a promover? Mi amado, si tu fidelidad hacia Dios, y perdona lo que voy a decir, si tu fidelidad hacia Dios no te ha costado lágrimas, quizás no estemos siendo fieles a Él. Qué fuerte está esto. Y si no somos fieles al Señor, menos vamos a ser fieles y honrosos a la autoridad delegada. Vuelvo a preguntar algo. Te cambio un poquito el enfoque. ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a tu propio carácter por poner en primer lugar las cosas de Dios? ¿Cuándo fue que te despojaste de esa boca de microbusero para honrar al Señor de manera definitiva? ¿Cuándo fue la última vez que te despojaste de tus planes por hacer o permanecer y estar en las cosas de Dios? Pero también velo. ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a satisfacer tu carne por gozarte en su presencia? Mi amado, un siervo fiel no solo honra, sino que lleva las últimas consecuencias, las órdenes del Señor y las órdenes de aquel que está delegado como autoridad. Mi amado, a través de la Escritura, yo encuentro que el Señor exige fidelidad, no la pide, exige fidelidad. En todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todas las cosas, mi amado. Y me di la tarea a investigar un poco acerca de esto. La palabra fiel viene del griego pistos y no significa otra cosa que alguien digno de confianza. Mi amado, ¿eres digno de confianza? ¿Somos dignos de confianza cuando dejamos algo a la mitad? ¿Somos dignos de confianza cuando alguien nos pide algo y no lo hacemos y más bien nos excusamos? Eso más bien el Señor lo toma como deslealtad. Y en la Escritura yo encuentro algo impresionante. Y antes de darte el enfoque de la deslealtad, quiero que leamos un versículo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 20, verso 3. 2 de Samuel 20, 3. Y dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión. Diga conmigo, prisión.
y les dio alimentos. Las mantuvo ahí presas, sin salida, presas. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua, bajo sometimiento. Mi amado, yo veo que la consecuencia de la deslealtad tiene 3 puntos: prisión, sometimiento y viudez. Te quiero explicar brevemente. La prisión, simplemente aquí vemos limitación de la libertad. Pero imagínate, ellas nunca más pudieron volver a ver al rey. Que a causa de la deslealtad nunca más vuelvas a sentir la presencia de Dios. También encontramos sometimiento. Estas mujeres ciertamente recibían alimento, pero nunca más vieron la luz. Sometidas bajo un rigor. Que tengas que enfrentarte a un sometimiento por una disciplina tan fuerte como una cama de hospital o una prisión. Pero la que veo mucho más intensa es la viudez. En la Escritura vemos que una mujer viuda se hace viuda porque perdió a su marido. Es decir, una viuda es una mujer sin cabeza. Una mujer que ya no tiene Cristo. La deslealtad, eso sucede. Trae eso como consecuencia. Por otra parte, mi amado, estas mujeres, estas 10 concubinas, que tenían un lugar quizás no de gran privilegio, pero eran reconocidas, tenían la encomienda de cuidar la casa real. Y no la cuidaron, sino que por el contrario, fueron y se involucraron con Absalón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Míralo así. Ellas perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque ya nunca más fueron tomadas en cuenta en el reino. Fueron llevadas prisioneras y recluidas. Mi amado, la deslealtad de estas mujeres provocó que David las mirara de lejos. Eso cuesta la deslealtad. El Señor aquí y viéndote de lejos. ¡Qué horror! Por otra parte, la lealtad, mi hermano, mi hermana, he entendido en el Señor que es algo por lo que tú y yo no trabajamos, sino es un don de Dios, es un regalo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desleales. Pero la lealtad es un fruto, llamémosle así, que se obtiene en nuestra vida espiritual a causa de nuestra intimidad con Dios. Y quiero mostrarte lo siguiente. Piensa algo, mi amado. Imagínate el día en que nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén, y en su entrada triunfal, y todos con palmas, ¿te acuerdas? Decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, y lo aplaudían, lo celebraban, lo alababan. Parecía gente muy leal. Pero 3 días después, los mismos que lo estaban alabando un día, ahora estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Aprendamos a ser leales. Busquemos al Señor para que Él nos llene de esa gloria, para ser leales. Pero ahora quiero mostrarte otro punto muy interesante que me hizo entender el Señor. Curiosamente, en 2 de Samuel capítulo 20, verso 3 nos habla de 10 mujeres. 10 mujeres concubinas. Y Jesús en los evangelios nos habla de otras 10 mujeres, las vírgenes, ¿te acuerdas? De las cuales solo 5 fueron halladas fieles y prudentes. Y si vemos desde una perspectiva del día de la venida del Señor, porque yo sé que pronto viene, y mi deseo es alertarte, vemos de un lado las concubinas,
a la iglesia desechada. Y por otro lado, a solo 5 vírgenes, la iglesia fiel, con la que el Señor Jesucristo se casa. Imagínate la importancia. ¿Qué tan importante será ser fiel? ¿Qué tan importante es ser fiel cuando de nuestra fidelidad depende que seamos tomados por dignos en el día de su venida? Las concubinas de David o la iglesia concubina no fue tomada fiel, fue desechada porque no honraron al Señor. Y quiero que observemos, yo te pregunto algo, ¿qué quiere ser, la iglesia amada o la iglesia desechada concubina? ¿Por qué, mi amado? Porque una concubina no desea el apellido, no desea tener identidad. La iglesia concubina no desea pertenencia ni intimidad con su Señor, sino aplica lo que dice Isaías capítulo 4, verso 1, cuando dice: préstanos tu nombre, no te pediremos nada, solo danos tu nombre, nosotros nos alimentamos. Esa es una iglesia concubina. Una iglesia que no es leal, que no es fiel, que solo busca su propio beneficio y no busca unidad. Y la unidad no solamente es con el Padre, sino es entre hermanos, entre familias, con el pastor, con los hermanos. Todos somos uno, mi amado. Acuérdate que lo hemos platicado. Pero también la concubina no busca dar mucho de sí, lo suficiente. ¿Con cuánto paso el examen? Con 6. 6 es suficiente, no doy más. No seamos esa concubina, hermano, porque la concubina no da más que lo suficiente. Por el contrario, un fiel da todo por el Señor. Se entrega en totalidad al Señor, aprende a honrar a su Señor, le es leal a su Señor. Y termino con 2 preguntas. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tanto honramos las órdenes de nuestro Señor? ¿Qué tanto honramos las órdenes de aquellos que nos los dan cuando son delegados por el Señor? ¿No será que hemos dejado de hacer muchas cosas que Dios nos manda? ¿No será que no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido? Padre bueno, en esta noche venimos delante de ti a decirte: en verdad, Señor, perdónanos por ser infieles. Perdónanos, Señor, por dejarnos engañar. Perdónanos, Señor, por no darte tu lugar. Perdónanos, Padre eterno. Nos es necesario, Señor, volvernos a ti. Señor, hoy yo busco tu presencia y me comprometo a buscarte en oración, en adoración, en lectura, escudriñando tu palabra, atendiendo a los servicios, atendiendo a las órdenes que me den. Señor, yo quiero ser tomado por digno en el día de tu venida. Hoy me rindo delante de ti y te pido perdón, porque tú no me llamaste a ser concubina, tú me llamaste a ser esposa. Tú me llamaste a vivir para ti en total fidelidad. Hazme crecer a esa fidelidad. Hazme crecer a esa lealtad. Hazme crecer, Señor, al lugar donde tú estás esperando que yo esté. Hoy me abandono en totalidad a ti, Señor, reconociendo que tú eres el número 1 en mi vida. Ayúdame, Señor, a que en todas las cosas te agrade.
a que en todo lo que haga te agrade. Hoy, Padre, pongo delante de ti, cuando yo tenga que servirte, cuando yo tenga que hacer algo para tu obra. Señor, no solo quiero dar algo, quiero darlo todo, Señor. Esta noche te pido, transforma mi ser interior. Traspasa mi entendimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre, y te doy a ti toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, qué bueno que has permanecido hasta el final de la transmisión. Gracias por estar aquí. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Escudriñemos esto, vamos a estar aprendiendo de otros siervos para poder ordenar nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor espera. Pero bueno, antes de terminar el mensaje, vamos a honrar fielmente al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí donde estás, levanta tu ofrenda, levanta tu diezmo al Señor y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy presentamos en fidelidad a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No hemos de tomar porción de ellos, sino que te las entregamos a ti, honrándote y adorándote, Señor. Hoy, Padre, presentamos ante ti este esfuerzo de nuestro trabajo y esta obediencia. Y te pedimos, Padre, recíbela tú en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, reprende al devorador, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga y te guarde. Primero Dios, nos vemos el día de mañana para tener un tiempo de oración. Ánimo con tu ayuno. Buenas noches. Dios te bendiga.